Comienza una nueva temporada de Desenlaces con un moderador altamente calificado, Pedro Carreño, militar, político y abogado. Con especialización en publicidad y mercadeo de la UCB, especialización en comercio exterior del Instituto de Economía y Comercio Exterior, maestría en Historia de Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, diplomado en Marketing Político de la Florida International University, diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales y diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Magíster Escientarum en Derecho Constitucional Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III en Madrid, España. Diplomado en Derecho Parlamentario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Diplomado en Derecho Penal Internacional del Instituto Pedagógico de Miranda. Doctor en Derecho Constitucional y Penitenciario de la Caribbean International University en Curazao. Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Asistente personal del comandante Chávez durante la campaña electoral presidencial de 1998. Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Barinas de 2000 a 2005. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en 2005. Secretario ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Parlamentarios con sede en Buenos Aires, Argentina. Miembro permanente de la Federación de Parlamentarios de América Latina contra la Corrupción. Presidente del Comité de Postulaciones Judiciales. Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Director fundador del Subsistema Nacional de Formación de Testigos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Articulista para 18 diarios nacionales y regionales. Vicepresidente de Disciplina Revolucionaria del PSUV. Diputado a la Asamblea Nacional. Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela. Constituyente. Jefe del Bloque de la Patria y presidente de la Comisión del Poder Público. Pedro Carreño en Desenlace. Asumimos este reto, este compromiso y este desafío en el entendido de que los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos no cesan en su afán de dar al traste con la esperanza de la construcción de mundos justos y mundos humanos. Y para ello, la trinchera de los medios de comunicación para la defensa de la paz, de la vida, del futuro, es fundamental. Ellos emplean sus armas letales de falsos positivos, de posverdad, de fake news, y nosotros asumimos el reto, el desafío y el compromiso de transformar este espacio como un misil de artillería de pensamiento para el debate de ideas y desmontar a la canalla de manera tal de que los pueblos avancen irreductibles en tener vidas, mundos y futuros promisorios. Iniciamos el programa de hoy con las etiquetas numeral Desenlace con Pedro Carreño y numeral Diosdado Cabello en TVs. La primera sección de este programa será el análisis de la coyuntura. Es importante como marco teórico referencial en esta batalla que libra el pueblo venezolano y los pueblos del mundo que buscan caminos de dignidad, de justicia social y de redención, que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué la Europa toda y su asociación llamada Comunidad Europea atenta contra esta esperanza? ¿Por qué el imperio atenta contra esta esperanza y utiliza como alfiles
a países incluso liberados por la espada de nuestro padre libertador Simón Bolívar. ¿Qué está pasando en Venezuela? Yo quiero que nosotros entendamos que allí la situación en Venezuela tiene una razón política y una razón energética. En la razón política, el capitalismo está en sus últimos estertores, el capitalismo inhumano, depredador, excluyente y hambriador no encuentra cómo sostenerse. Y la revolución bolivariana, la de Hugo Chávez, se constituyó en una alternativa viable. Antes del 2012, todos los pueblos del mundo que buscaban caminos de dignidad y gestaban procesos de liberación nacional, le enrostraban al fracaso del capitalismo, los logros, conquistas y ascenso social del pueblo venezolano. Es más, en el año 2005, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se estableció en medio del fariseísmo que caracteriza a esas multilaterales una suerte de angustia por los pobres del mundo y diseñaron un plan para que en 10 años abatir 8 ítems de pobreza en el planeta. Recogieron un pote de 79.000 millones de dólares, lo distribuían y con eso colaboraban con el hambre de la cual ellos son responsables. Bueno, Venezuela, la Venezuela bolivariana, la Venezuela de Chávez, abatió esos indicadores y cumplió las metas del milenio a la mitad del periodo, en 5 años, en el 2010, y no recibió un céntimo de ningún país. Por lo tanto, se cumplía una máxima del decreto de Barack Obama. La revolución bolivariana se constituía en una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de ese imperio, porque tambaleaba, porque todos los pueblos del mundo veían un referente de dignidad y siguen viendo en la revolución bolivariana. Había que arremeter con fuerza. Tenían que generar esta guerra multiforme para atentar contra la paz, la vida armónica, el sosiego y el ascenso social de nuestro pueblo. Y luego enrostrarle al mundo con los logros perversos de sus males inoculados, que en Venezuela, lejos de logros y conquistas sociales, lo que hay es hambre, miseria y anaqueles vacíos. Esa es la batalla que libra el pueblo venezolano. Y la segunda razón es una razón energética. Luego de la explosión de los reactores nucleares en el Chernobyl, en la antigua Unión Soviética, y en Japón, la energía nuclear dejó de ser una alternativa y todos los países migraron a los combustibles fósiles. Para que tengan un referente, los países que se autodenominan peyorativamente porque se sienten superiores y se creen que así son del primer mundo, son menos del 14% de la población del planeta y consumen el 85% de la energía. Para ejemplificarlo más claro, una noche de consumo de energía eléctrica en Nueva York equivale a un año en 3 países de Centroamérica. Y como ellos no van a cambiar el modelo, iniciaron una escalada contra los países que tienen petróleo. Yemen, ¿conocen ustedes la realidad que se vive en este país? Petróleo. Irak y aquella construcción, aquella posverdad o falso positivo o fake news de las armas de destrucción masiva, resultó ser que el único delito que cometió Saddam Hussein fue no querer malvender o regalarle su petróleo. Libia, petróleo. Siria, que vive en una guerra intestina inoculada con mercenarios, petróleo. Irán, corriendo la misma suerte de Venezuela, con bloqueo, petróleo, y Venezuela, petróleo. Surge entonces un interrogante. ¿Estaremos dispuestos los venezolanos de esta hora a entregar la patria? Nosotros nos autodenominamos y así nos llamamos los hijos y las hijas de Chávez. Somos los herederos del legado de Chávez. Chávez nos entregó el testigo y nos dejó a su hijo Nicolás como timonel de esta esperanza para que siguiera conduciendo este barco a puerto seguro. Como hijos de Chávez, vamos al testamento de Chávez.
El testamento de Chávez está consagrado en el Plan de la Patria. ¿Qué dice el primer gran objetivo histórico del Plan de la Patria? Preservar, consolidar y fortalecer el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Nos tocó a nosotros, los venezolanos de esta hora, preservar, fortalecer ese bien más preciado para decirle a nuestro amado comandante Chávez, como dijo el coronel Juan José Rondón en la batalla Pantano de Vargas al libertador Simón Bolívar: Rondón no ha peleado. El Rondón colectivo, el Rondón del pueblo venezolano que resiste, que aguanta, que batalla, que lleva penurias, está preparado para salir airoso en cualquier escenario, indistintamente de la situación en que pueda generar los ataques sistemáticos y recurrentes de este criminal y genocida imperio, en la que pueda incurrir. Nosotros estamos seguros que con la organización popular, con la conciencia del pueblo, que son los activos políticos más importantes que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez, este pueblo vencerá. Nosotros venceremos. Vamos a una pausa y en la próxima sección tendremos un conversatorio con el camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del partido más grande de América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Iniciamos esta sección conversando con el camarada Diosdado Cabello y quiero recordar las etiquetas para interactuar con nosotros. Desenlaces con Pedro Carreño y numeral Diosdado en Devez. Diosdado Cabello, aquel joven rebelde, levantisco, subversivo, de 20 años frente al roble y el samán, y ahora asumiendo un papel protagónico en esta libertaria revolución, ¿se imaginó en ese momento de la Casa de los Sueños Azules de la Academia Militar que esta revolución lo iba a llevar a la posición que tiene hoy? Lo malo de una entrevista donde no lo conocen. Bueno, buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Venezuela. Lo malo porque esa es una gran debilidad que tengo yo, la Academia Militar, en lo personal, humanamente. Cada vez que nos nombran la academia, el roble y el samán es como un huracán de recuerdos, ¿no? De recuerdos. Y ahí conocimos al comandante Chávez, ¿no? Tú recuerdas que este movimiento al principio era gente muy pequeño, un momento que se expandió considerablemente por la llegada de Acosta Carles allá a la Academia Militar casualmente. El compañero asesinado... el 89. Sí. Él era mayor oficial de planta. Estaban los paracaidistas, iba para la Academia Militar y ahí, eso fue 85 que estaba allá. Graduándose ustedes. Cuando ustedes se graduaron, llegó a Acosta Carles. Estaba el comandante Chávez, estaba Ronald Hernández Beren, había una fuerza ahí del movimiento. Y uno, en verdad, cuando nosotros nos metimos en esto de espíritu y alma, jamás pensamos, tanto que hay una anécdota. También un compañero me dijo, recuerda que yo tenía un Monte Carlo, entonces me dijo un día, ay, ¿para dónde tú quieres ir después que triunfemos, compañero? Y le dije, para la Academia Militar. Fue mi respuesta. No, vale, no, tú tienes que ir por otra respuesta. No, por la Academia Militar. Yo era teniente. Era el sueño de uno como oficial. Tú estuviste oficial de planta de la Academia Militar. Gracias a Dios la vida me dio su oportunidad. Te dio la oportunidad. Entonces, que estemos ahora aquí es como una consecuencia de nuestros actos, los cuales asumimos plenamente la que arrastró ese huracán revolucionario. Sí, Hugo Chávez nos arrastró a todos, ¿no? Nos arrastró a todos, con fuerza, con mucho amor, con mucho ejemplo, con constancia, con entrega, una resolución absoluta en la idea de llevar a nuestro país a un sendero distinto, recuperar nuestra independencia.
De manera que esto es una consecuencia de eso, que asumimos plenamente, y no soy yo nada más, tú sabes que ahí estás tú también, todos nosotros. Argimiro Gabaldón decía, qué duro es el camino, pero es el camino. ¿Te parece más duro de como lo vislumbraste o te has venido cicateando y formando en medio de las circunstancias? No, es que ese futuro, dijera Yogi Berra, un pelotero, decía, ya el futuro no es como era antes. Recuerda que cuando nosotros caímos presos, agarramos la Constitución y la ley y hablaba de 27 años para el grado de adherentes, y para el grado de iniciadores del movimiento, de la rebelión, eran 30 años. Entonces, el futuro de nosotros estaría comenzando ahorita. 92 a 2019, 27 años. 27 años estaríamos nosotros ahorita comenzando nuestro futuro. Cambió repentinamente cuando el comandante Chávez, pues, después de salir de la cárcel, siguió con su plan original. Fue el único que tuvo claro cuál era el plan original y lo siguió. No se desvió ni un instante, ni un momento. Pues. El comandante Chávez también le ofrecieron cargo. Claro. Le dijeron que para que fuese alcalde. No, para que seas alcalde de allá en tu pueblo, los partidos políticos. No quiero ser alcalde. Y aquella consigna de su momento, por ahora, por ninguno, constituyente ya. Cuando aquella elección del año 97 sería, una elección que hubo de gobernadores. 93. Que decía, por ahora, no, estamos presos, por ahora por ninguno. 93. Por ahora por ninguno. Constituyente ya, que era la propuesta originaria. Entonces nuestro futuro comenzó ahorita. Entonces la gente podrá decir, porque ellos se viven peleando, ¿no?, que Caldera es el culpable de haber soltado a Hugo Chávez. No, es que si no soltaba se le iba a alborotar el mundo político aquí en Venezuela. ¿Desconocen la rebelión de los pueblos? Sí, los desconocen. Como está pasando ahora en América Latina. Tal cual, en América, en Ecuador, cuando ellos llegan y dicen, no, la culpa es de Maduro, no, que la culpa es de Díaz-Canel, no, que es Correa. No, la culpa es del neoliberalismo. La culpa es de aquellos ciudadanos que aplican, siendo presidentes, jefes de Estado, aplican a un país una sobredosis letal de neoliberalismo. Y los pueblos, que son sabios, comienzan a despertar. Estos días estaba yo en una reunión del partido, con alguien estaba comentando de la fuerza que había aquí cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia 2, 3 años después, que victoria de Lula, de los Kirchner, de Fernando Lugo, de Correa, de Evo, Nicaragua, Cuba, fuerte. Y pensar, el imperialismo atacó, debilitó, compró algunas conciencias, consiguió traidores, muchos traidores fáciles. Y luego pensar, se acabó la izquierda y ahora el renacer de la izquierda. Vemos aires en México, que uno puede pensar, decir lo que quiera, pero qué diferencia el trato con México ahora al trato cuando estaba el anterior presidente, vinculado a grupos mafiosos. Casi todos, en todos esos países, los dirigentes son mafias. ¿Será que los Estados Unidos le construyó un expediente para poderlos amarrar a la usanza Álvaro Uribe Vélez, el 82? No solo se lo construye, es un socio de Estados Unidos, que es el señor Trump, jefe de una corporación, presidente de Estados Unidos. Mira que a Trump le importa que el pueblo de Estados Unidos tenga 43 millones de pobres, que no coman, que anden allá en San Francisco durmiendo en la calle, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York durmiendo en la calle, que pasen hambre. 43 millones de ciudadanos norteamericanos, no le importa eso. Él es jefe de una corporación. Y en esos análisis que hacen los presidentes antes de tomar decisiones de cara a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no ponderan la reacción que va a generar los pueblos? Lo que pasa, Pedro, es que hay un tema que son las comisiones. Son las comisiones. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice le voy a entregar 4.000 millones de dólares a Ecuador, a Lenín Moreno, se quedan las comisiones en todo el camino. Y ellos dicen que nos importan los muertos. Porque quien llega a extremos de negociar con el Fondo Monetario Internacional ya pierde
la ubicación política, ya pierde la ubicación estratégica del respeto a los pueblos, porque es la entrega del país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Es la entrega a las grandes corporaciones. Y ellos lo hacen a cambio de una comisión. Por eso Haussmann, recuerda, aquí tenemos 72.000 millones. Mire, eso tenían una calculadora sacando cuentas cuánto era la comisión que le tocaba a cada uno. ¿Tú crees que por eso la oposición venezolana murió antes de nacer? Bueno, aquí Chávez se arrodilla al Fondo Monetario Internacional y se pone de espalda a la realidad de nuestro pueblo. El comandante Chávez nos demostró que se puede hacer sin el Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario Internacional iríamos al desastre de los pueblos. Lo estamos viendo ahora, pues, qué está ocurriendo en Argentina. Macri endeudó a Argentina. O sea, los niños que nazcan en Argentina dentro de 100 años tendrán que pagar la deuda que Macri está adquiriendo ahorita. Los niños que nazcan dentro de 100 años, pero. O sea, imagínate tú la irresponsabilidad de un tipo de estos solo, que creerán ellos que ellos se van a morir y se llevan la plata tienen una cuenta, una tarjeta para usarla donde va la gente después que muere, a ninguna parte. Y después que se levantan los pueblos, la culpa es de Maduro. La culpa es de Maduro. Comienzan las excusas. Y antes la culpa era de Chávez. Comienzan las excusas y antes eran de Fidel. Culpa de Fidel. ¿No ves cómo cuando hicimos el foro aquí, el foro de Sao Paulo, cuánto no nos atacaron? ¿Cuánto dijeron? Y ahí están las reflejos de los medios. Un desastre, no vino nadie, no es representativo, es la decadencia de la izquierda, cuántas cosas malas dijeron. Y ahora, de ese desastre, de la decadencia de la izquierda, de la falta de quórum, no sé qué, resulta que de ahí salió todo para levantar a Ecuador, para levantar a Argentina, para levantar a Colombia, para levantar a Brasil, bueno, para que se levanten los pueblos, para levantar a Perú. Pero sí le metió unas pilitas a ese ventilador el Foro de Sao Paulo para esos vienticos que están soplando. Claro, yo creo que sí, pero yo no tengo complejo en decirlo, pero mucho tiene que ver con que tú te ves solo y tú dices, yo no voy a dar esta batalla. Las torpezas. Sí, tú te ves solo en un ring y dices, no, yo no voy a pelear con este muy grande. Pero cuando tú volteas y en la esquina tienes un buen entrenador, allá tienes al amigo, tienes a los fanáticos que te aplauden, porque ya están mis compañeros que no me van a dejar solo, yo me enfrento con quien sea. Eso está ocurriendo, los pueblos dicen, mira, aquí nos reencontramos, nos vimos las caras y nos dimos las manos. ¿Por qué? Porque la historia está llena de que donde gobierna la derecha, lo que viene es la represión, la persecución. ¿Ves lo que está ocurriendo en Brasil? ¿Tú crees que la gente de Brasil no pondera el error que cometió? ¿No ves a Correa cómo pondera el error de haber dejado a este señor como vicepresidente? ¿Volverá a ocurrir se volverá a cometer ese error? Yo creo que no. Pero aquí nos encontramos y nos saludamos y nos abrazamos. La lucha que da el pueblo ecuatoriano es nuestra lucha. ¿Está Correa en Venezuela? Ojalá tuviera, dije yo. Y hoy salió declarando desde Bruselas. Sí, es el desespero, ¿no?, de ellos. Lo cómico es las declaraciones. ¿No? Vamos a buscarlo, dice Juanito Alimaña, que está buscando a nadie. Cualquiera pensó que la rueda de prensa anunciada por Lenín Moreno hace 2 días a las 9 de la noche se iba a hacer un mea culpa y no correr hacia adelante, anunciar más represión y lejos de asumir responsabilidades o convocar una comisión de alto nivel para escuchar a los grupos que protestaban en la calle y presentar una propuesta, endilgarle entonces las responsabilidades al presidente Maduro, al presidente Correa. Es que esa locución es muy cómica, porque comienza diciendo él, no veo lo que está allá, no está el texto. Ese es un texto del Fondo Monetario Internacional. Claro. Le dijeron, lee esto. Claro, él comienza esa locución. Comienza a transmitirle, él dice, no está el texto, no lo puedo leer. Y se inclina para ver el texto que no le pusieron en la pantalla. O sea, él no lo dijo, eso no lo estaba diciendo él, es como la señora Bachelet. La señora Bachelet no hizo ningún informe, ella lo que hizo fue firmarlo, se lo entregaron. Lo que le hizo Abraham Helio. Claro, se lo entregaron, igual él, ¿ves? Entonces él no estaba hablando, él está hablando al Fondo Monetario Internacional, que es quien lo dirige, que son sus amos, y cuando habla el Fondo Monetario Internacional, habla Estados Unidos. Esa foto donde sale Mike Pence, que fue a visitar Ecuador. Todo cambió en Ecuador desde la visita de Mike Pence a Ecuador.
Le doraron la píldora. Le dijeron, pero aquí está, mire, tenemos todo esto suyo. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que ellos para acá no pueden decir tenemos esto suyo. Y las construcciones no se las cree nadie. No, porque ellos dicen, Diosdado no sé qué cosa, ¿dónde está por la prueba? Sí, Estos si no, estos llegan y se lo ponen aquí. Maipen viene para acá y tiene que meterse la lengua en un bolsillo. No le puede decir a Nicolás, mira lo que te tengo. Pero si hay una verdad de Diosdado, Sí. que estuvo en Corea del Norte y en Y en Vietnam, y le anunció al país algunos convenios y dijo que otros no se podían anunciar. No. Vamos a una pausa y en el próximo segmento Me busque la lengua, hablaremos Pedro, me busque la de lengua, esos Pedro. convenios que no se pueden anunciar. Los Estados Unidos, en su afán de querer dar al traste con esta esperanza y buscando quebrarle la voluntad al pueblo venezolano y al liderazgo revolucionario, generan una escalada de amenazas, de intrigas y de cizañas. Y en ello se suscribe que la tesis de que ellos no desechan ningún escenario, incluso el de la acción militar. En respuesta, el pueblo venezolano se prepara. Tenemos más de 2 millones de milicianos. 3 ya casi. Más de 2 millones, sí, casi 3 millones de milicianos. Y vale la cuña para decirle al subpresidente de los Estados Unidos, este es el presidente de Colombia, no este. Decirle al presidente de Colombia que si le endilga a Venezuela la responsabilidad de la violencia y que hayan resurgido 1.500 guerrilleros de la FARC, ¿cómo va a ser con casi 3 millones de milicianos? Pero además de ello, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de defender esta esperanza, de defender la vida del pueblo venezolano y el futuro de los que aún no han nacido. En esas visitas que hace el camarada Diosdado Cabello, en este caso específico a Corea del Norte y a Vietnam, se trataron temas fundamentales para la defensa territorial de la nación, la construcción de un bloque común para hacer frente al imperialismo. No, bueno, no solo eso, sino es la visión de América, ¿no? Esos países están unas 30 y tantas horas de vuelo desde aquí. Y a veces llegan, así como de allá llegan cosas tergiversadas aquí, de aquí llegan cosas tergiversadas allá. Lo que crea la gran media, la gran corporación mediática de mentiras dirigida por Estados Unidos. Conversar con ellos de su realidad, verla nosotros mismos de su realidad. Impresionante, de verdad es impresionante, es otro nivel. Cada uno. Un muchacho chiquito allá en Corea del Norte. En la mañana, en la tarde no. Nada, toda esa historia, Pedro, se desmonta en caminar por las calles de Corea y ver que ahí no hay gente amargado, que ahí no hay gente brava, que hay una alegría y un entusiasmo de un pueblo para seguir luchando. Y siguen bloqueados. No, eso están bloqueados y sancionados por la ONU, además. La ONU, como es la ONU, pues, un apéndice de Estados Unidos, como es la OEA, le aplicó sanciones a la República Popular Democrática de Corea de acuerdo a lo que le exigió Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea tiene, por ejemplo, licencia para invadir países basados en informes de mentiras. Hay armas de destrucción masiva, vamos a invadirlo. 1 millón de muertos, bueno, no importa, ahí no hay sanciones. Las sanciones son para los pueblos pequeños. Lo que está ocurriendo en Ecuador, cuando uno ve el comunicado de la OEA, dice, Dios, pero esto era lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ¿y por qué con Venezuela no dijeron lo mismo? Está llamando al diálogo. Sí, llamando al diálogo, al respeto a las instituciones, a la policía, que los violentos encapuchados vimos nosotros aquí, que son capaces de quemar seres humanos. ¿Qué sentirá Juanito Limaña cuando lee ese comunicado de la OEA? No, Juanito Limaña, tú sabes que con él está ocurriendo un fenómeno raro, que la oposición ya está hablando en pasado de él. En política eso es mortal, cuando comienzan a hablar en pasado.
Pusieron el sol en la espalda. Le pusieron el sol en la espalda. La oposición. La oposición, ¿por qué? Porque tú sabes que es una mafia que se instala, la mafia de Primera Justicia, la mafia de Voluntad Popular, la mafia de Un Nuevo Tiempo, la mafia de los adecos, y quieren repartirse el país. ¿No ves ayer cuando, ayer o anteayer en la Asamblea Nacional, Ramos Alú decía, ¿cómo vamos a hacer con el cese de la usurpación? Ponemos la bomba atómica. Y eso no contrasta con lo que él dijo, en 6 meses te vas, Nicolás. En 6 meses, y después dijo, no, 6 meses es mucho tiempo. Ellos, es una gran mafia, se repartieron Citgo. Citgo, dijeron, es de Voluntad Popular, de la familia de Leopoldo López y su familia. Se la robaron. Monómeros en Colombia. Esa es de Primera Justicia, de Julio Borges y su familia. La familia, digo, la familia con la que ellos se mueven políticamente. A Rosales le entregaron a Lunasa. Y yo se le he dicho a Rosales lo mismo que le dije a Zambrano. Él no lo va a defender nadie. ¿Eso va a quedar impune? No, es el latrocinio contra el patrimonio de la patria. No puede quedar impune. No es que no va a quedar, eso no puede quedar impune. Lo que ocurre es que todo tiene su momento y todo tiene sus tiempos. ¿Cómo quedan las tesis neoliberales y capitalistas del respeto a la libre empresa cuando en la Meca, que es los Estados Unidos, están expropiando Citgo y congelando cuentas a empresas que producen como PDVSA? No, y aplican sanciones, porque este es el caso de Venezuela, pero ellos aplican sanciones a las empresas chinas, porque las empresas chinas son más eficientes que las empresas americanas. O sea, tratan de tapar en la cuna del neoliberalismo, del capitalismo. ¿Y cómo queda la libre empresa? Ellos no creen en eso. ¿Cómo queda el libre mercado? Son las corporaciones que mandan. Club Bilderberg, a decir Daniel Stulin. Sí, ellos es una corporación que manda, da órdenes. Por eso esto del enjuiciamiento del presidente Trump, uno puede pensar, ¿lo irán a enjuiciar sí o no? Yo creo que lo van a enjuiciar. ¿Lo van a condenar? Ahí sí tengo Los representantes tienen los votos. Hay que ver si en el Senado... Sí, ahí sí entro en dudas, ¿ves? Porque recuerda que en Estados Unidos gobiernan... O sea, ¿quién fue que le aplicó el decreto de una amenaza inusual y extraordinaria a Venezuela? Fue Obama. Chévere, un tipo chévere. Mira, ganó Obama, qué bueno. Este va a ser distinto. Son asesinos todos, uno genocida. No es un problema de pigmentación de piel. No. Es un problema de modelos. Son genocidas. Ellos llegan ahí a la presidencia para cometer atropellos contra todos los pueblos. Y si no lo hacen, le aplican un magnicidio. Pues claro, lo desaparecen porque el que gobierna es una élite. Por eso es necesario, y no solo es necesario, sino que es indispensable que nosotros hagamos ese viaje de 30 horas y los compañeros de la República Popular Democrática de Corea, y los compañeros de Vietnam, y los compañeros de Irán, y los compañeros de Rusia, y los de China, y los de Siria, hagan esos viajes y nosotros hagamos esos viajes, porque nos estamos enfrentando al mismo enemigo. Mira lo que hacen en Yemen, pues. Mira, un ensañamiento contra un pueblo. Bombardean. Miles de bombas todos los días. Un ensañamiento. ¿Y la ONU dónde está? ¿Y dónde está la Unión Europea? Están participando en la masacre. ¿Quién para eso? Si en Estados Unidos gobernara un presidente de verdad, llamaría al mundo, mira, nos estamos destruyendo. Son 7.000 millones de personas. Nos estamos destruyendo. ¿Qué esperan ellos? Venezuela, efectivamente, sí, donde tengamos que ir, con quien tengamos que reunirnos, 1 vez, 2 veces, 3 veces, firmamos todos los acuerdos en todas las áreas. En todas. ¿Por qué la derecha internacional se encrispa de que Venezuela firme convenio de cooperación militar con los rusos, por ejemplo? Porque si la Constitución le da esa facultad potestativa al presidente de la República. No, porque antes solo se firmaba con Estados Unidos. Eso fue el comandante Chávez que diversificó, pero todo antes era con Estados Unidos. Y tú no ves que todos los ministros de defensa de Venezuela... Yo ayer estaba leyendo, anteayer, ¿qué día? El 4. Ya hoy es 8, 9. Del 4 estaba leyendo una carta que escribió Narváez Churión, ministro de la Defensa. Narváez Churión. Era el ministro de la Defensa cuando la masacre de Cantabria. Da asco. 82, 83. Da asco. Produce asco. ¿Dónde está? En Estados Unidos.
¿Dónde están los ministros de la Defensa de la Cuarta República? En Estados Unidos. ¿Dónde está Peñalosa Zambrano? En Estados Unidos. Los que se robaron, hicieron negocio, se pusieron arrodillados a los gringos, ¿dónde está? En Estados Unidos. Porque son sus verdaderos jefes. Cuando tú crees que esa oficina que estaba en el fuerte... La misión militar norteamericana. La misión esa hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Venezuela, en los años de la guerra de Vietnam, aquí un grupo de compañeros de la Juventud Comunista se tomaron a un teniente coronel de la CIA para exigir el intercambio por Van Troy, que estaba detenido, lo habían detenido ellos. Y luego de tenerlo varios días como rehén, lo liberaron. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Ajusticiaron a Van Troy en Vietnam. No tienen palabra. Por eso el que crea que Estados Unidos dice, no, mira, vente para Venezuela, que nosotros te vamos a ayudar dentro de un mes. Saddam Hussein es víctima de eso. Creyó que si se dejaba inspeccionar resolvía todo, porque él demostraba que no tenía armas. Y Gaddafi. O Muammar Gaddafi, que desmontó la Fuerza Armada. Y Gaddafi. Y cuando llegó a su país, le habían inoculado 60.000 mercenarios que llamaron los rebeldes libios luego. Bueno, y Gaddafi. Y unos cuantos más que han caído en esa trampa. Se cumple la máxima del guerrillero heroico, ni un tantico así. Ni un tantico, ni un tantico. Por eso nosotros, cuando decimos que estamos sobreviviendo, lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo frente al imperio más poderoso. Mira, Pedro, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, y perdónenme los oyentes y quienes nos ven a través de TVs, o Winston aquí al frente, que le enviamos un saludo a Winston, a su esposa, a toda su familia, y a todos los trabajadores y trabajadoras de TVs. En el inicio de este programa con Pedro Carreño, pura simpatía. Trinchera de lucha. Pura simpatía. Estamos emplazando los obuses desde esta plataforma que servirá de artillería. Claro, es para la defensa necesario. de esta esperanza. Es absolutamente necesario hacerlo. Cuando nosotros decimos que estamos sobreviviendo a estos ataques, la batalla que estamos dando nosotros ahorita es contra el imperio más poderoso de todos los tiempos. No ha habido nunca un imperio más poderoso que Estados Unidos en este momento. Nunca. Pero además agrégale eso, que está gobernado por la irracionalidad, por quienes no tienen ningún ápice de ética ni moral en la política. Porque aquí nuestro pueblo hace 200 años se enfrentó al imperio español, pero ellos mandaban para acá. Para acá mandaron lo peor de España. Decía Lee Primera que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Bueno, el mismo imperio. ¿En qué se diferencia esa épica? Nuestros nietos se van a dar cuenta que la batalla que estamos dando nosotros ahorita tiene esas dimensiones. Ahora, Diosdado, si los Estados Unidos tienen este comportamiento y existe una gran asimetría del poder militar de Venezuela con respecto a los Estados Unidos, y nuestro amado comandante Chávez, producto de ello, creó la nueva doctrina militar a través de la guerra de todo el pueblo y la guerra popular prolongada, donde la organización, la disciplina, la movilización y la conciencia son fundamentales. ¿Cómo avanza el Partido Socialista Unido de Venezuela en esa dirección? El Partido Socialista Unido de Venezuela se ha probado en campos de batalla electorales. Creo que ha sido victorioso en el tema electoral. Está en prueba ahorita de un campo de batalla que es la construcción de nuestro modelo del socialismo, con los errores que implica todos los días tener errores allí. El Partido Socialista Unido de Venezuela es pieza fundamental en la formación de nuestras milicias. Y cuando ellos se preocupan por un 1.500 fue 1.500 guerrilleros, y tú comenzaste tu acercamiento del programa hablándome que yo era un subversivo, fue que me dijiste, me acusaste de subversivo. Pepe. Eres subversivo. Te develé. Me acusaste de subversivo. Se están dando cuenta. Ahora, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Vale? El PSV es subversivo, es guerrillero. Y para defender a Venezuela nos convertiremos en guerrilleros y en guerrilleras, incorporados a la milicia. ¿Cómo es eso de que pudieran entrar pero no sabes cómo van a salir? No van a salir. Yo sí sé cómo van a salir. Estoy seguro que vivos no saldrían. Sí. Estoy seguro que vivos no saldrían. Ellos no saben. Por eso las guerras ahorita no son como las guerras de antes. Ellos tratan de hacer todo esto para debilitar a los pueblos.
En otros pueblos... Quebrarle la moral. Sí, en otros pueblos es probable que eso funcionara. Funcionó, pero con todo el respeto y el amor y el cariño que no le tiene al pueblo nicaragüense y a su líder, Daniel. Pero eso lo hicieron allá. Recuerda aquella campaña, no más guerra. Si vota por Daniel Ortega, seguirá la guerra, vendrán los gringos. Y entonces pusieron a aquella señora Violeta Chamorro, una señora ama de casa. Pero en medio de la campaña electoral, un Black Hawk voló por las avenidas de Managua. Claro, que le quebró con su velocidad pero es que era parte de la amenaza. Supersónica hasta las vidrieras a los comercios. Pero es que era parte de la amenaza. En medio de la campaña electoral. Y el pueblo se asustó y dijeron, vamos a votar por esta señora con una campaña bien diseñada, que es como mi mamá, pues. Esa señora se parece a esta. ¿A quién? Yo no veo bien, ¿vale? A esta. Dios mío. Tú esta señora que está aquí. Te regalo esto para el mazo. Un regalito para el mazo. Ay, ¿cómo es que dice? ¿Cómo le van a hacer a Magallanes, vale? ¿Ah? ¿Cómo le van a hacer a Magallanes? Esto no se hace. Esto es guerra sucia por Magallanes. Pero se tomó la foto. Bueno. Para la cartelera. Pero te digo, que le quieren quebrar la moral al pueblo venezolano. Eso le funcionó. Es Helio Abram, ¿vale? El mismo. Es Helio Abram, es el mismo personaje. Repite el formato para ver si aquí funciona. ¿Qué ha ocurrido aquí en Venezuela? Que nuestro pueblo se ha unido más. Tú eres testigo, Pedro, de cuántas movilizaciones hemos hecho en Venezuela. Cuando ellos se creían más fuertes, la salida, y nosotros nos fuimos para la calle, junto al pueblo. Por eso cuando uno escucha... Por cierto, Juanita Limaña se molestó mucho porque le dijeron payaso. Los payasos que deben estar... No hay nada que duela más que la verdad. No, pero los payasos eso es muy serio, ese payaso. Ese tipo le han dicho paramilitar, narcotraficante, ladrón, y no responde. Le dieron payaso y se volvió loco. Un energúmeno. Sí. Iba a pelear con Zambrano y búscame lo que yo salgo para adelante. Y Dios, carajo, compadre, deje el desespero. Deje el desespero. Esa no es la pelea que hay que dar, a menos que te la quiera dar. Pero usted sabe que si la quiere dar, va a sobrar quien le quiera hacer frente a usted. Es queriendo ranquearse. No, él es parte del pasado de la política venezolana. Ya es parte del pasado. Ya verá la derecha qué hace Estados Unidos. Ese no le funcionó. ¿El pasado vuelve? No. En política a veces sí, pero en este caso, no, porque él ha sumado mucho desprecio. Cuando uno escucha a sectores de la derecha decir abiertamente, yo participé en un momento para levantar la mano y a partir de ese instante más nunca me han llamado ni me han tomado en cuenta y ahora me quieren imponer las decisiones sin consultarlas. ¿Se cree emperador Juanito Limaña? Es una especie de... Porque tú sabes que es el tipo, ¿vale? Cuando es un creído, es la política del espejito, espejito, ¿quién es más bonito de todo? Cuando él dice, vámonos para la calle para que ustedes vean cómo me quiere el pueblo. Ay, Dios querido. ¿Cuántas convocatorias ha hecho en los últimos días? En el mazo se lo tenemos agarrado con él, ¿vale? ¿Y el pueblo lo quiere? Lo quieren. Tú sabes que, cuando te digo que él se cree un emperador, tú sabes que a los diputados que ocupan... Te voy a dar masazo, pues. Masazo del Pero vamos a dar el cierre... De desenlace. El masazo para el cierre de esta conversación. Se me olvida, porque soy un señor mayor. No, pero yo te lo recuerdo. Dale, pues. No, pues se me olvida el masazo. Se me olvida el masazo. Cuando se reincorpora la Asamblea Nacional, que de paso se ha dicho, la derecha reaccionaria, tanto nacional como internacional, aduce que se está reconociendo la legalidad de la Asamblea Nacional. Hay que decirle, animalitos del monte, la legalidad está aquí. Claro. Le están dando legitimidad. Existe. Animalitos del monte, la legitimidad se las dio el pueblo cuando votó por ustedes el 6 de diciembre. La presencia del bloque de la patria ni le da legalidad, ni le da legitimidad. Ni la saca del desacato, pero él no reconoce a los diputados que ocuparon cargo público, que de paso se ha dicho, esos diputados tenían la intención de cumplir
con el artículo Claro, pedía 191 de la Constitución, perdón, 187, numeral 20, la Asamblea Nacional califica a sus miembros, le iban a pedir permiso. Un permiso. Pero ¿a quién le van a pedir si hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que todas las decisiones están viciadas de nulidad, están en desacato? Pero no le da la palabra a los diputados que ocuparon cargo público y él se autodenomina presidente. Me dijo una amiga por allí que él es presidente no interino, sino intrauterino, porque ni que vuelvan a ser. Sí puede haber un presidente intrauterino. Él es parte del pasado, Pedro. Es parte del pasado de la política. Él está al nivel de Ramos Alú. Ramos Alú no vuelve más nunca. Está más joven el Ramos Alú que Juanito Limaña. No me atrevo a decir eso, pero van al mismo club de ancianos. Se cumple una máxima de Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Son dinosaurios. Dinosaurios. Puedes tener 30 años y tú lo ves que son unos dinosaurios. Quieren revivir a Pinochet. Ellos creen que van a venir aquí a acabar con este pueblo y que este pueblo va a cruzar las manos. Ese día que ellos intenten hacer algo, este pueblo sabe para dónde va a ir. Y nosotros lo hemos dicho 1.000.000 de veces, y lo decimos 1.000.000 una vez, ahora lo decimos en este programa. Todo aquel que haya sido traidor es tratado como enemigo. Todo aquel. Y ya toda la militancia tiene su lística. Todo aquel. Yo estoy seguro. Yo tengo mi lística. Todo aquel, yo asumo mi responsabilidad, pueden decir lo que quieran. Todo aquel que llame a la invasión de nuestro país, todo aquel que llame a la incursión de tropas enemigas en nuestro país, todo aquel que llame al bombardeo con aviones en nuestro país, debe ser tratado, en caso que algo de eso ocurra, como enemigo de la patria. El chavismo está claro en eso. Pero yo cuando voy, muy claro, cuando vamos por el interior del país, le decimos a los camaradas que tienen que tener su lista de claro, quiénes son esos. Claro, porque eso es aquí en Caracas, pero también es en Maracaibo, y es en Portuguesa, y es en Bolívar, es en toda Venezuela. Cada quien que asuma su responsabilidad. Y cuando empiece la conflagración, no se vale pedir cada quien que asuma su responsabilidad. Si ustedes quieren tener la presidencia de la República, eso es sencillito. Ganen una elección. Por las malas, no. Y a estas alturas, estoy convencido que por las buenas, tampoco. ¿Sabe que hay un filósofo de la Revolución que se llama Aristóbulo, que establece una tesis que todo lo que empieza termina. Antes de terminar, el mazazo. Ya se me olvidó. Mira, tú sabes que yo respeto mucho las creencias de cada quien. Me meto. El que es católico es católico, el que es evangélico es evangélico. El que no cree en nadie, no cree en nadie. El que le gusta ir para que le fumen el tabaco, vaya, que le fumen el tabaco. El que quiere que vaya. Yo eso lo respeto, pues. Yo no me meto en nada de eso. En nada de eso. Juanito Limaña va a casa de una señora. Una no sé qué cosa espiritual. ¿Cómo se llama eso? Una guía. Asesora espiritual. Asesora. Y ella le ha hecho creer a Juanito Limaña, que me desmienta si quiere. O sea, que cuando yo digo, es negro porque estoy ahí cerquita, que él es la reencarnación de Francisco de Miranda. Y él se cree eso. Él se cree eso, que él es Francisco de Miranda. Aparecerá alguien por ahí, hará un árbol genealógico y establecerá una conexión. Tiene mucho que ver con Leopoldo López, que era la reencarnación. No, él es sobrino 47 más o menos. Del Libertador. No Chávez. No. Chávez no es el bolivariano. No, es él. Entonces, esta señora le ha hecho creer que él es la reencarnación de Francisco de Miranda. Pero para hacerle creer, le paga a ella, le quita unos requisitos. Claro, le faltarían muchas luces para ser Francisco de Miranda. Mucha conciencia para ser Francisco de Miranda. Mucha valentía para ser Francisco de Miranda. Mucho amor por su patria. Tú le puedes mandar un regalito a la señora. Yo la conozco. Que se lea Colombeya y vea el carácter antiimperialista. Yo la conozco porque a mí me lleva... independentista. No, pero es que la señora no tiene la culpa. La señora cobra. Por eso el bolsa es el que le cree. Pero a mí me llevan allá. La señora no sé qué cosa, eso es gente espiritual. Y yo averiguo quién es la señora. Aquí todo se sabe, pero... ¿Tú crees que si ellos supieran cosas malas de nosotros no las dirían? Esto no es cosa mala, esto es un tema de creencia. Pero bajo eso, él se quiere imponer en la oposición.
Y tú lo verás, mañana dirá, me voy como sería la bendición para Venezuela, me voy como Miranda 40 años de Venezuela, dele, porque mucho daño le he hecho a este país. Falta mucho para ¿Y eso. los delitos cometidos quedarían impunes? No, esos delitos no van a quedar impunes. Eso es como Julio Borges, ¿vale? Julio Borges asesinó a un niño. ¿Cuándo se va a abrir el juicio a darle fuerza al juicio por asesinato a Julio Borges? ¿Y el juicio por el asesinato producto del bloqueo? ¿Cuántos venezolanos han muerto? ¿Cuántos venezolanos sufren hambre, penuria, producto del bloqueo que ellos pidieron? Afortunadamente, alguien tiene que asumir esa responsabilidad. El Ministerio Público, de la mano de nuestro fiscal general, Tarek William Saab, que lo conocemos. Tarek William Saab es un luchador desde muchacho por los derechos humanos, tiene conciencia de lo que significan los derechos humanos. Y lleva y está sustanciando un expediente sobre este tema muy interesante, pero muy interesante, sobre las graves consecuencias de estos que han llamado a la invasión, al paro, las sanciones sobre la vida de los seres humanos. Con el aditivo de querer inocularla para política en Venezuela. Pero no es solo, Pedro, ahorita, recuerda cuánta gente murió aquí por el desquiciado de Leopoldo López. ¿Cuánta gente? Te puedo decir, la mamá de, ¿cómo se llama? Frangeli, la de Zurda Conducta, o la mamá de León Heredia, murieron porque no pudieron moverse para ser atendidas. ¿Y cuántos más? Que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo en las calles. O sea, no era el oficial que pusieron un francotirador y lo asesinaron, que también ocurrió. También ocurrió. Sino, gente que no estaba ni siquiera participando. Sí, pero niega derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito y el derecho a la salud. Sí. Pero Tarek tiene un trabajo extraordinario, muy buen trabajo, y la Comisión de la Verdad está trabajando, y aquí va a haber justicia, tiene que haber justicia. Una solución a lo que está ocurriendo en Venezuela pasa porque haya justicia. Pasa porque haya justicia. La delincuencia organizada de la oposición venezolana quiere apoderarse de Venezuela. Los venezolanos de bien, los chavistas, no lo vamos a permitir, pero es que hay un sector de la población venezolana que no es ni chavista ni opositor. Ahí está ahorita una cosa que, una decisión que tomó ahorita esta gente que genera software de prohibir en Venezuela el uso de un software específico que se llama Adobe. Así se pronuncia, Adobe. Porque el gobierno pudiera estar utilizándolo. Pero el problema es que cuando tú lo cortas, tú no se lo puedes cortar solo al gobierno. Y sale este tipo demagogo, Juanito Limaña, a decir que está haciendo todos los trámites para que eso no afecte al ciudadano común. Idiota, ¿no? Muy idiota. Pero seguramente encontrará quienes le crean. Los idiotizados. Que el tipo va a hacer un esfuerzo. Pero además denota una gran ignorancia, porque él dice que es ingeniero. Él dice que es ingeniero, sentido común. Sentido común. Eso no es que lo cortan para Pedro Carreño y para Diosdado, no. ¿Y la derecha latinoamericana perdió el sentido común? Tú dices que cuando ellos, el olfato les dice que algo no va bien, hay que apartarse en política, y ellos siguen, perdieron el sentido común. Claro, lo que ocurre es que el botín para ellos es muy grande. Es Venezuela, ¿ves? O sea, ese 70% de drogas que produce Colombia para el mundo, tendría un frente caribeño envidiable para ellos, que no lo tiene ahora. Cuando uno escucha al señor del Comando Sur decir que Venezuela se ha incrementado el tráfico de droga desde Colombia, uno dice, descarado, ¿y dónde la están produciendo? Sí. ¿Dónde la están produciendo y para dónde la llevan cuando pasa por aquí? Si es que pasa, si la dejamos pasar porque se nos escapó por cualquier circunstancia, porque droga que entra a Venezuela es detectada toda la semana. Mira, aquí se incautan al menos toda la semana 300, 400 kilos de droga. Eso le permite determinar a los carteles que esto no es una ruta segura. No es, pero si aquí llega a gobernar Juanito Limaña con los rastrojos, aquí pasará toda la droga del mundo. De cada 10 paquetes que mandan por el Pacífico, 4 se pierden. De cada 10. Ya llevan un 40% de pérdida por el Pacífico. Si ellos tuvieran esta ruta segura,
no perderían nada. Por eso es la pelea, es la lloradera que tiene Holmes Trujillo y es la lloradera que tiene el subpresidente Uribe, Duque y Uribe, ¿ve? Porque no pueden pasar por aquí. Este señor. No pueden pasar, el de la izquierda. Este. Sí, eso. Este es el subpresidente de Colombia. Ese mismo, sí. Porqui. Porque ese es otro que le han dicho de todo y no se molesta. Cuando le dieron Porqui, a lo mejor quería que le dijeran el Pato Donald, qué sé yo. Una reflexión al cierre de esta sección. No, mira. Para el pueblo, para el partido, para los ciudadanos. Yo creo que más que para el partido, para el país, pues. Para el país, si uno puede hacer una reflexión o en sus tiempos de pensar en qué va a ocurrir en Venezuela. Yo ayer estuve reunido esta tarde con el presidente, después que terminó un acto que recibió cartas credenciales el nuevo embajador de Cuba y el de Trinidad, creo. Nos reunimos, estuvimos hablando esta tarde de lo que está ocurriendo, ¿no? Y uno termina pensando, o sea, en una conversación normal entre ciudadanos, debería salir a relucir y dice, esta gente es loca, la gente de la derecha. ¿Hasta dónde han llevado a Venezuela? ¿En el afán de qué? De buscar un atajo que les permita violentar esta Constitución y cambiar un presidente. Ellos aprobaron, Pedro, una cosa horrible que los abogados, bueno, para el estudio de los abogados, los juristas, los especialistas, un estatuto de transición. Tú sabes, tú eres constitucionalista, eso no aparece aquí por ningún lado. Creo que no aparece la palabra estatuto ni una sola vez. Y por encima de la Constitución no hay nada. Entonces ellos violan y violentan la Constitución a su gusto. Yo la reflexión, y cada vez la digo, que cuando tenemos reuniones de alto mando político, les digo, dentro de esta Constitución, todo. Fuera de ella, nada. Los planes de la derecha no son electorales. No, ellos no creen en elecciones. Pedro. Pasa por lo electoral. No, ellos no creen en elecciones. Para ellos está demostrado, pues, porque elecciones tenemos el año 2020. Si ellos cuando pierden las elecciones criminalizan al árbitro, satanizan al proceso, ilegalizan la decisión del pueblo en las urnas, nosotros como revolucionarios no debemos ir pensando otros métodos para la elección que no sean los métodos electorales de la democracia burguesa. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que evolucionar. Lo que pasa es que eso, precisamente, cosas como esa deben ser discutidas en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque para eso se convocó, de acuerdo a esta Constitución, dentro de esta Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente. Para refundar el Estado. Para refundar el Estado. Para hacer un nuevo marco jurídico. Y crear una nueva Constitución. O alguno de ellos de manera separada. No necesariamente tiene por qué hacerlos todos juntos. Entonces, ahí está, para eso, pero eso está dentro de esta Constitución. Esto no es un invento de Nicolás, no, es el 1 de mayo. Bien pensado, vamos a esto. El primer objetivo de esto fue la paz. Una cosa milagrosa casi. Los tipos estaban vueltos locos. Llegó la constituyente y le tuvieron miedo al poder constituyente originario, que se manifestó aquí, Pedro, el 27 de febrero del año 89. Lo que aquí hubo, que la gente le dice caracazo, que la gente le dice, no sé más, saqueo, qué sé yo, fue nada más y nada menos que el pueblo, el poder constituyente originario se expresó, no tenía otra forma. En contra del neoliberalismo. No tenía otra forma, lo hizo de esa manera. Lo hizo de esa manera. No había otra opción, pues. Y se manifestó. Eso le tiene terror a la derecha. Cuando la derecha tenía ganas de participar en la constituyente, cuando le dijeron que iba a haber sectores de los trabajadores, de las mujeres, de los afrodescendientes, de los campesinos, de las personas con discapacidad, de los estudiantes, los jóvenes, de las personas adultos mayores, dijeron, ahí no. Porque esa no es la constituyente que ellos quieren. Ellos quieren una constituyente de las élites, no la que sea del pueblo. Y cuando uno ve las caras, yo tengo quizás un lugar, una vista privilegiada, porque uno está ya ahí al frente, pues, y ve todas las caras. Uno dice, ¿y este Chávez? ¿Tú crees que un compañero de la constituyente, independientemente de la situación, se va a traicionar? Ese es el pueblo. Él sabe que va a tener que ir a su pueblo, allá al municipio, a la comunidad, a menos que salga de ahí y se vaya para Estados Unidos. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ese no, el constituyente sale de la sesión y ¿por dónde va?
para allá, para su pueblo. Blindada a prueba de bala esta revolución libertaria. Así está. Nos informa a los traidores que les vaya bien. No los queremos de vuelta, no aceptamos devoluciones. Ustedes verán qué hacen con ellos, señores de la oposición. Y vuelvo, insisto, dentro de esta Constitución, cualquier cosa. Fuera de ella, nada, no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Tenemos la autoridad moral para hacerlo. Porque cuando Chávez llamó a la aprobación de esta Constitución, ellos salieron a decir que no. Ellos salieron a decir que no. Y el pueblo dijo sí. Y recuerda que el cura que dijo, por las lluvias de Vargas, eso es castigo divino. Dijo que era. El cura ¿cómo se llama? Que estuvo el 11, era Lebrún en ese momento. Lebrún. Castigo divino. Rememorando el terremoto de 1812 cuando Bolívar se paró y dijo que si la naturaleza se opone, bueno, los curas también dijeron lo mismo. Creo que Venezuela había un momento estelar. La iglesia se pone muy cerquita de los Estados Unidos y lejos de Dios. La cúpula. No, eso hace tiempo. Eso hace tiempo. Ellos, la cúpula de la iglesia es lo que tiene mal a la iglesia católica. ¿Hay un hueso sano ahí? No, no hay, ni uno solo. La gente decía, no, ¿cómo se llama que está en Táchira? Moronta. Ay, ese cuento me sé la historia yo. De ese cuento me sé la historia. No se salva a nadie, todos son manejables por Estados Unidos. Cuando uno escucha aires frescos que escucha Numa, dice, esto es un cura del pueblo, se parece a Matías Camuña, se parece al padre Vive Zuria. Cuando uno escucha al padre Omar dar sus misas, que las da con el pueblo, dice, este es un cura, mira, se parece al padre Joel. Tenía razón Ali primero, busca al cura de parroquia, busca al cardenal. Busca el cura de parroquia, el padre Carlos allá en Yare, que era el padre de la cárcel cuando estaba mi comandante Chávez. Y hoy día por ahí anda junto al pueblo, irreductible. Lo castigaron y lo sacaron de allá de Yare y lo mandaron para otro lado. Porque yo creo que así van a castigar a un hombre de fe. Yo me quedo con ellos que se queden con su, ¿cómo se llama? ¿Líquer qué se llama? Líquer, que se queden con Urosa, que se queden con Moronta, que se queden con Padrón. La gente es mala, la jerarquía eclesiástica, muy mala, seres humanos malos. De corazón, de sentimiento. Sí, son malos de sentimiento. Igual que la oposición. Tal cual. Es un partido político la oposición. Te digo, malos igual que la oposición, malos, no quieren a los pobres, a los humildes, yo creo que peor. A los sin camisa, yo creo que peor, a los sin tierra. Tú sabes que voy a contar una anécdota. Y con la anécdota cerramos, Diosdado. Tan temprano. Nos va a sancionar Winston. Mira, un día yo le dije en una declaración, yo era ministro del despacho. Entonces, yo dije en algún momento, es una anécdota compuesta, no, que me nombró Chávez y yo me la estoy comiendo. Y declaro, está abierta las puertas Miraflores para el diálogo con la iglesia. De mi comandante Chávez me dijo, ¿cuál es el diálogo? Dijo, aquí hay diálogo todos los días. ¿Cómo que ahora vamos a abrir las puertas? Quiere decir que antes no había. Entendido, tenía razón. Entonces, yo trato de remendar el capote y digo un día que esa jerarquía eclesiástica entenderá el pueblo cuando deje de andar los carrotes que anda y ande caminando por la calle. Llega y se mete en el pueblo. Llega el día del acto del comandante Chávez de dar su memoria y cuenta. Y yo era ministro del despacho, invitan al señor Velasco. Señor Velasco. Y él se sentaba al lado mío, pues. Estaba la silla de él al lado mío. Y no llega, y estaba la silla vacía. Y yo dije, el señor no va a venir, este es irresponsable, ¿verdad? Y de repente al rato llegó, lástima que no esté vivo para ver si me desmiente, pues. Llegó todo bañado en sudor. Y yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que llegó así tan cansado, sudado? No, culpa tuya. Y yo, ¿qué culpa mía? Ay, Dios, yo venía en mi carrote y cuando vi este poco de gente me tuve que devolver. Y dejé el carro como 5 cuadras atrás y me vine caminando. Hipócritas también son. Son hipócritas. Esa es la jerarquía eclesiástica que ha cambiado desde Velasco. Nada. El 11 de abril se fue para Miraflores a verificar que Chávez estaba bien tumbado.
Estuvo en Chile y le llevó la carta de Bueno, pero pues, además se presentó en el Palacio el día de la juramentación de, ¿cómo se llama?, de Carmona. No, bueno, señor Pedro, yo me alegro mucho que usted haya tomado las enseñanzas de un gran maestro, José Vicente Rangel, a quien le mandamos nuestro cariño, nuestro amor y nuestra admiración. Eso un gladiador no, de toda la vida, un titán. La gente cree, pero de verdad, yo en el mazo hay dos maestros, Hugo Chávez y José Vicente. Y en la asamblea, el tiempo que yo estuve en la asamblea, yo le pregunté a José Vicente, mira, José Vicente, yo estoy llegando a la asamblea, yo no sé ser diputado, primera vez que voy, y me dio mis líneas. José Vicente, un maestro para todo, para la vida. Aquí mandamos nuestro abrazo, nuestro saludo, y me alegra mucho porque la batalla hay que darla en todos los frentes. De aquí nos quitamos el traje y nos ponemos el de campaña y no hay novedad. O nos ponemos el de maestro y no hay novedad. O nos ponemos la camisa roja al militante y no hay novedad. Somos el equipo de Chávez. O el sombrero nos vamos a sembrar. Y no hay novedad. Listo. Bueno, agradecido, señor Pedro, por acompañarnos. Dame mi foto, porque vamos a esa señora y del señor Porky me la vamos llevo. A una pausa. Está bonito, ¿vale? Y ya venimos con los desenlaces. En esta sección vamos a presentar los desenlaces. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes es la situación que se está presentando en los Estados Unidos, donde la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que iniciaba la investigación para realizar un juicio político a Donald Trump y expresaba verbalmente: el presidente debe rendir cuentas y no puede estar por encima de la ley. Veamos lo que dijo Nancy Pelosi. La Cámara de Representantes avanzará con una investigación oficial de juicio político. Estoy ordenando a nuestros 6 comités que procedan con sus investigaciones. El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. Los reportes indican que Donald Trump amenazó con retener ayuda militar de su país para obligar a Ucrania a investigar las acusaciones de corrupción contra el expresidente Joe Biden y su hijo Hunter, aunque Trump reconoció haber discutido sobre la investigación a Biden con Zelensky, indicó que al amenazar con retener la asistencia militar solo estaba tratando de hacer que Europa aumentara su ayuda. Yo quiero informarles que en un convenio que firma los Estados Unidos con Ucrania, se estableció que ellos tenían la responsabilidad de transferirle en esa ayuda militar $395 millones al inicio del mes de abril. ¿Qué pasó? No enviaron el dinero y el día 25 de julio, en una conversación telefónica, Donald Trump instruye al presidente de Ucrania que él le envía el dinero retenido de ayuda militar so pena que investigue a Joe Biden. Joe Biden, a la sazón, es el candidato demócrata que tiene la primera opción para ser el candidato de su partido. Él lideriza las encuestas para obtener la nominación por el Partido Demócrata. Nancy Pelosi también es demócrata y ante esta acción se ha decidido entonces abrir la investigación. ¿Cuál es el procedimiento que se establece?
la Cámara de Representantes, cualquier miembro puede presentar una resolución pidiendo la destitución del presidente si considera que éste es culpable de traición, soborno u otros crímenes o delitos graves. Luego la Cámara de Representantes evalúa las acusaciones y con una mayoría simple aprueba subir a el Senado. El presidente de los Estados Unidos dice que le están pasando facturas, pero si bien es cierto, retuvo la ayuda militar, trató de sobornar con la investigación al candidato demócrata con el presidente de Ucrania. Así están las cosas en los Estados Unidos. Esperaremos entonces la decisión que se va a tomar en la Cámara de Representantes. Estamos a las puertas de que se cumpla una máxima: Donald Trump, el que se mete con el chavismo, se seca. Vamos al próximo desenlace. El pasado martes, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció una serie de medidas económicas dentro de un paquete de reformas neoliberales que fueron recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Esta decisión generó el descontento de gran parte de la población. El anuncio provocó un estallido social que derivó en un decreto de estado de excepción por parte del Ejecutivo. El principal anuncio fue la eliminación del subsidio estatal de la gasolina Extra y Ecopaís, así como el diésel en su modalidad 2 y Premium. Además, se contempló la liberación de sus precios. Con esta medida, que fue concretada en el decreto ejecutivo 833 de este miércoles 2 de octubre, las gasolinas Extra y Ecopaís pasaron de costar $1.85 a $2.95 por galón, mientras el diésel subió de $1.03 a $2.95 por galón, es decir, un aumento del 123%. Además, el mismo decreto establece que los precios de estos derivados se fijarán de manera mensual. Vamos a ver imágenes de lo que está pasando en el Ecuador. Aquí está el pueblo, sale a la calle a protestar porque no se cala, los pueblos ya no se calan. Más imposiciones de paquetes neoliberales. Los pueblos están cansados que los gobiernos le den la espalda. Los gobernantes tienen que gobernar de cara a los intereses supremos de la República, a los intereses de los pueblos, y no en connivencia con el Fondo Monetario Internacional, tomar decisiones para atentar contra la vida de los pueblos, y luego entonces, cuando los pueblos reaccionan, los tratan de delincuentes, los tratan como vándalos, lo tratan como zángano, que es el epíteto que ha usado el presidente del Ecuador. Además de ello, hay una gran agresión, una violación de derechos humanos en el Ecuador. ¿Dónde está la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Dónde está esta señora? ¿Dónde está el inefable Almagro? Hasta los indígenas, y ahí vemos en las imágenes, los indígenas salen a reclamar sus derechos. Una gran conmoción se ha generado. Por supuesto, en medio de esta situación, el pueblo planificó una multitudinaria marcha a Quito, la capital del Ecuador, y el presidente, lejos de rectificar, lejos de hacer un mea culpa, toma la decisión de mudar el gobierno a Guayaquil. Y ahora se están planificando movilizaciones hasta Guayaquil. En ese sentido, el presidente designó o había designado como ministro de la Defensa a un general de nombre Osvaldo Jarrín. Este señor, Osvaldo Jarrín, fue el jefe del Comando Conjunto y ministro
de la defensa de aquel controversial, tumultuoso y lleno de contradicciones, el gobierno de Alfredo Palacio. Bueno, 12 años después, lo traen como ministro de la defensa, cuando en esa coyuntura que los pueblos tomaron las calles en el 2006, oigan lo que dijo el actual ministro de la defensa: probablemente en el futuro tendremos un Haití en Ecuador, donde el desorden de las comunidades ha llegado a un clímax, por lo que vamos a tener la necesidad de una fuerza multinacional de paz. Surgen interrogantes. ¿Cómo es que el ministro de la defensa de un país responsable de la preservación de la soberanía califica a su mismo país como Estado fallido y además entonces solicita que requiere de una fuerza multinacional de paz de Naciones Unidas? Es decir, pide públicamente la intervención externa para poner orden en su país. Este señor es el actual ministro de la Defensa de Lenín Moreno y a tono con estas declaraciones, ayer dio la siguiente declaración. No hay texto. Aquí observamos lo que nos decía el camarada Diosdado en la entrevista. Lenín Moreno fue a la rueda de prensa no a manifestar su sentimiento por el pueblo ecuatoriano, fue a leer un recetario del Fondo Monetario Internacional. Es por ello que antes de la rueda de prensa le informa que no puede iniciarla porque no hay texto, es decir, no tiene la chuleta que le mandaron a leer. Ahora sí vamos a ver el video del general Jarrín informando cuál es su posición referente a las propuestas del pueblo que se levanta contra las imposiciones neoliberales. Exprimido al máximo con la aplicación de la ley y, por supuesto, como actos de defensa, el uso radical de la fuerza. No estamos hablando de armas no letales, que se controla el orden público, la paz social. Cuando van a atacar instalaciones estratégicas, ya no solamente serán las armas no letales, se utilizarán toda la fuerza de las Fuerzas Armadas para proteger esas instalaciones. Actos criminales o de terrorismo serán repelidos con la fuerza en sus reales términos, como emplean las Fuerzas Armadas de ser necesario. No se olvide que las Fuerzas Armadas orgullosamente tienen experiencia de guerra. Ahí está, confesión de parte del ministro de la Defensa informando que van a utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, pero utilizando todo el arsenal de guerra. Esa situación se sigue agravando. Nosotros continuaremos con nuestros análisis. Esperamos que un hálito de mesura, sindéresis y ponderación llegue al presidente del Ecuador para que no vaya ese país a un baño de sangre, contrario a lo que manifiesta en este momento cuál va a ser su accionar el ministro de la Defensa. Cerramos este programa de hoy recordando la conmemoración del Día del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, quien además de cumpleaños cayó en combate herido y luego asesinado en Bolivia, y ante el Día del Guerrillero Heroico nosotros les dejamos esta imagen a ustedes.